En este clip aprenderás algo que seguramente no habías oído hablar hasta ahora, las otras reconquistas, es decir, los discursos reconquistadores fuera del estándar español basado en el de Asturias, León y Castilla, como por ejemplo el de Aragón, Portugal o incluso el del obispo de Santiago de Compostela. Mira el episodio 24, la Reconquista, Pelayo y Covadonga, para aprender más sobre qué es la Reconquista y dentro vídeo. El discurso oficializado de la Reconquista de Pelayo, el Cid, las Navas de Tolosa y los Reyes Católicos proviene de los reinos de Asturias, León y Castilla. Pero no solo estos reinos participaron en la conquista cristiana de Al-Ándalus, sino también Pamplona-Navarra, Aragón, Portugal o los condados catalanes. Por ello, recientemente se ha abierto una línea de investigación en torno a las otras reconquistas, es decir, los otros discursos de legitimación que usaron estos otros reinos para justificar la guerra contra los musulmanes de la península ibérica. Y aunque aún falta profundizar más en la investigación, sí está claro que el discurso neogótico de la Reconquista no fue aplicado en toda la península durante la Edad Media. Por orden cronológico, hay que empezar por la Reconquista carolingia, porque los francos bajo la dinastía carolingia pretendían liderar la cristiandad y extender sus dominios por buena parte de Europa, incluida España. Todo empezó con las conquistas de Carlos Martel y su hijo Pipino el Breve, que arrebataron la Septimania a los árabes, y más tarde Carlomagno y su hijo Ludovico Pío llevaron las conquistas más allá de los Pirineos hasta la mitad oriental de la actual Cataluña. La famosa derrota de Carlomagno en Zaragoza y Roncesvalles contra vascones y musulmanes hizo que el interés carolingio por el territorio hispano, digamos que fuera limitado. Pero cualquier guerra contra paganos o contra el Islam fue vista como una guerra en defensa de la fe católica. Mucho tiempo después, al abrirse el Camino de Santiago, circularon por la península noticias sobre la intervención de Carlomagno para la liberación de los cristianos hispanos del dominio de los omeyas. De aquí que el primer arzobispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez, difundiera en el siglo XII un libro que inventaba la historia de que el apóstol Santiago se había aparecido a Carlomagno en un sueño, invitándole a visitar su tumba y a liberar la península. Según esta historia, Carlomagno hizo campañas en España y en Santiago de Compostela reunió un concilio en que determinó que toda España debía someterse al gobierno del arzobispo de Santiago. ¿Qué vemos aquí? Pues un discurso de legitimación, no de un reino, sino de un arzobispo que proyectaba sus aspiraciones a una teocracia cristiana sobre la península ibérica. Y usaba la figura de Carlomagno tanto por los jugosos beneficios que otorgaba a Galicia la llegada de francos por el camino de Santiago, como para evitar el discurso neogótico vinculado a León. Frente a este discurso, la crónica silense, escrita como biografía del rey Alfonso VI de León, negaba que extranjeros hubieran ayudado nunca a los cristianos hispanos frente a los musulmanes, lo cual, por cierto, es falso. En los condados catalanes o en Aragón no se articuló un discurso reconquistador tan elaborado y continuo en el tiempo como en Asturias, León y Castilla, lo que también tiene sentido si tenemos en cuenta que Cataluña o Aragón no fueron zonas muy atacadas por las razas musulmanas, o al menos no tanto como Asturias, etc. Aunque hay muestras de neogoticismo catalán para contraponerse así a los francos y reafirmar su autonomía política, también es cierto que los condes catalanes vinculaban su legitimidad a la dinastía carolingia del emperador Carlomagno, y luego el fin de su vasallaje a la falta de ayuda franca para combatir a los musulmanes. No hay que olvidar que en las fuentes árabes el territorio catalán era Ifranja, es decir, tierra de francos, y para los castellanos esto también fue así hasta el siglo XIII. El territorio catalán no fue un núcleo de resistencia surgido localmente, sino nacido de la intervención franca que tuvo además una influencia política y social muy grande en los condados catalanes, a pesar de que la colaboración de godos locales y de los emigrados llamados hispani en las fuentes carolingias fuera clave para esta expansión carolingia. En algunas crónicas posteriores se omite directamente la intervención carolingia para evitar poner en duda la legitimidad de la dinastía gobernante iniciada por Wifredo el Velloso, y en cambio afirman su legitimidad en base a la defensa de su tierra y a la gracia de Dios. En el siglo XI, en época de taifas,
Los documentos reflejan que las gestas de Ramón Berenguer I o de Arnau Mir, del condado de Urgell, no estaban motivadas ni justificadas por la religión. En cambio, se usa el concepto de guerra justa contra los musulmanes por su condición de bárbaros y paganos a ojos de los cristianos, y porque también era una forma de enriquecimiento y riqueza social, de ascenso social para los aristócratas que participaban en estas guerras y permitían extraer parias. Dios solamente daba la protección a los condes y nobles de la antigua marca hispánica para que saliesen victoriosos de sus campañas. El discurso reconquistador en los condados catalanes o en Aragón solo se empieza a vislumbrar a partir del siglo XI o XII, cuando se expanden militarmente estos territorios y reciben influencias de las ideas papales de Guerra Santa. Este discurso pues no usa figuras como Pelayo o el apóstol Santiago, no se vinculan las dinastías reinantes con los godos, ni tampoco se habla de una restauración del reino visigodo ni se persigue la unidad política peninsular ambicionada por los castellanos. Lo que sí comparte esta reconquista catalana y aragonesa con la hegemónica castellana es que los musulmanes conquistaron España y oprimieron a los cristianos, y que Dios había devuelto el favor a los cristianos y de ahí que se explicase el retroceso territorial de Al-Ándalus. De este modo, este discurso reconquistador no mira al pasado godo ni parte de un héroe, sino de la voluntad divina y de dinastías reales y condales receptoras de esta voluntad de Dios. La única justificación ideológica para expandirse territorialmente es que antes de la llegada de los musulmanes toda España había sido cristiana, y eso obligaba a los reyes y príncipes cristianos hispanos a expulsar a los musulmanes y restaurar la fe católica en la península. En Portugal, la ideología de reconquista nunca tuvo una importancia política ni repercusión historiográfica tan grande como en España. Esto se debe a que la identidad nacional portuguesa no se construyó en base a la lucha contra el Islam ni contra otros reinos peninsulares, sino por la era de los descubrimientos y la construcción del Imperio portugués. Se debe tener en cuenta que el reino de Portugal nació en el siglo XII y sus fronteras hacia el sur quedaron fijadas con la conquista del Algarve en el 1249. Así que a una lucha de un siglo era difícil darle una importancia tan grande como ha tenido en España. Las crónicas medievales portuguesas nunca dieron demasiada importancia al pasado godo, y como en el caso de los condados catalanes o Aragón, los monarcas portugueses basaron más su legitimidad en los éxitos militares del presente y en la ideología de las cruzadas del papado, tanto por el contexto europeo de gran antagonismo entre cristianismo e islam, como porque en Portugal la ayuda extranjera de cruzados fue muy importante para el avance de sus conquistas. Sin embargo, es cierto que en el siglo XX, por influencia española, llegó a Portugal el concepto de reconquista como lucha religiosa, y fue usado por algunos grupos políticos conservadores y católicos para criticar la descristianización de la sociedad portuguesa llevada a cabo por la República Liberal de Portugal. En el reino de Pamplona del siglo X, el dominio de los godos forma parte del pasado, pero no tiene continuidad en los reyes pamploneses del momento. De ahí que algunos historiadores hablen para el reino de Pamplona-Navarra, de los condados catalanes y Aragón, y de Portugal, de una reconquista hispánica, despojada de neogoticismo y que partía de esa idea de que España había sido pues toda cristiana y que por eso había que recuperar el territorio. De hecho, en algunos momentos en León o Castilla también se olvidaron momentáneamente de la reconquista neogótica y se limitaban a esta reconquista hispánica, viendo así el pasado godo como algo sin continuidad, mientras que la restauración que se estaba produciendo en época medieval era obra de los propios hispanos. Finalmente hay que tener en cuenta una ideología de reconquista surgida fuera de la península, lo que Carlos de Ayala llama la reconquista pontificia. Desde la segunda mitad del siglo XI, el Papa de Roma difundió la idea de que España era propiedad legítima de Roma, y lo hizo mediante dos argumentos que hoy sabemos que son leyendas. Uno, la leyenda de los 7 varones apostólicos, que habrían sido enviados a Hispania para evangelizarla por los apóstoles Pedro y Pablo.
Y luego está la legendaria donación de todo Occidente del emperador romano Constantino al obispo de Roma. En otras palabras, la cristianización de Hispania había sido obra de Roma y no de Santiago, y la unidad política y de fe la habían construido los papas, no los visigodos.